Hola, bienvenido a Palabra y Profecía. Gloria a Dios. Hoy tenemos un tema emocionante, bíblicamente hablando. Hoy vamos a hablar de el propósito del sufrimiento. ¿Por qué Dios permite que su pueblo sufra, que las personas sufran? Tenemos una base bíblica allá en Hechos capítulo 14, verso 22, que dice muy claramente, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, escuche, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto quiere decir que ningún cristiano verdadero, nacido de nuevo, lavado con la sangre de Cristo, siendo justificado y siendo templo del Espíritu Santo y teniendo su nombre inscrito en el libro de la vida, va a entrar en el reino de los cielos en cama de algodón, en una carroza de algodones y pétalos de rosas, sino que es a través de muchas tribulaciones. Y la Biblia dice clarito, es necesario. Vemos que la vida y tiempos de John Wesley son como una repetición, una copia de lo que le pasó al apóstol Pablo y a Bernabé después de que ellos fueron enviados por la iglesia de Antioquía a predicar. Esta gente ayunó, oró, y lo mismo hicieron otros grandes hombres de Dios, como Whitfield, como John Wesley, Jonathan Wesley. Ellos también, como igual que Pablo y Bernabé, se enfrentaron a falsos profetas y se opusieron a estos ministerios de los hermanos Wesley y de D.L. Moody y de Spurgeon y muchos otros. Mucha gente, supuestos falsos profetas y un grupo grande de personas siempre contradijeron al apóstol Pablo y a Bernabé y los persiguieron y los echaron fuera y muchas veces no pudieron predicar en muchas de las sinagogas, los acechaban, los perseguían, los acosaban. Lo mismo le ocurrió a John Whitfield y a John Wesley cuando fueron echados de las iglesias y tuvieron que predicar en la calle. No los querían, nadie quería oír el evangelio de la palabra de Dios como era. Hubo atentados, presentaron atentados para matar a Pablo, a Bernabé, fueron apedreados y al hermano Whitfield y a John Wiley también los persiguieron y fueron apedreados también. Y es una cosa emocionante pues leer estos eventos durante el primer gran despertamiento, que eran como los que ocurrieron en el libro de los Hechos. Pero ahora Pablo y Bernabé regresaron a la iglesia de Antioquía, la iglesia que los envió a predicar aproximadamente 2 años antes, y ellos les hablaron a las personas nuevas en esta iglesia y les exhortaron, les animaron, los combinaron a que permanecieran en la fe y les dijeron, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa palabra tribulación en el griego es tripsis, significa presiones, problemas, sufrimientos, aflicciones, persecución. Y esta es la primera instancia registrada del apóstol Pablo usando las palabras el reino de Dios. Entonces, permanecer en la fe, no en la iglesia, no en la iglesia local, es la prueba de que la persona ha sido convertida totalmente. Jesús dijo en Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis que verdaderamente mis discípulos. Si usted quiere saber si una persona es verdadero discípulo de Cristo, mire si esta persona permanece en la palabra del Señor. Porque una conversión verdadera no se demuestra dando testimonio que Dios esto, que Dios aquello, que Dios me usa, sino en que usted es fiel, como dice la palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, permanecer en la fe equivale a permanecer en Cristo.
Una cosa es decir que yo creo todas las doctrinas de la cristiandad, pero solamente el que es verdaderamente convertido, ha nacido de nuevo, va a permanecer en la fe, a pesar de los problemas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las tentaciones, a pesar de las pruebas, de la enfermedad, de la persecución, del señalamiento. La Biblia dice que a través de muchas tribulaciones, ustedes no pueden pensar en una enseñanza más dañina hoy, la más dañina hoy en día, que es la idea de que es fácil ser cristiano. Para la persona verdaderamente cristiana va a ser difícil porque tiene que hacer discípulos. Entonces hay una enseñanza y una doctrina que se llama el decisionismo, que dice cuántos quieren recibir a Cristo. Es interesante esto. Mucha gente recibe a Cristo así, alce la mano los que quieran recibir a Cristo. Yo no puedo decir, ser dogmático y decir que el que hace esa oración no se salva. Si la gente es sincera y ha sido tocada por el Espíritu Santo, ha sido redarguida de justicia, de juicio y de pecado, va a estar en convicción de pecado y va a recibir a Cristo y Dios se va a glorificar. Pero la gran mayoría no lo hace. Y hoy tenemos iglesias grandes, medianas, pequeñas o mega iglesias llenas de gente. Pero podrá uno decir que muchos de los que van a esas iglesias no han nacido de nuevo porque su vida no refleja lo que ellos dicen ser cristianos, porque sus frutos dicen otra cosa, su estilo de vida. Entonces, y hay algo que Jesús dijo que se pasa por alto y que casi nunca se tiene en cuenta. ¿Qué fue? ¿Cuál es? ¿Dónde está esa palabra que dijeron los discípulos en cierta ocasión que oyeron predicar a su maestro, a Cristo Jesús? Y ellos dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Esto es terrible, Señor. Entonces Jesús mirándolos les dijo, para los hombres, para el ser humano, es imposible, mas para Dios no. El único que puede darle salvación y vida eterna es Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso la Escritura dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ahí no dice la iglesia aquí, la iglesia de allá, o la religión de aquí, o la religión de allá. No, dice Cristo Jesús. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, solamente Dios, a través de una prédica sana del Evangelio, puede moverse en el corazón del ser humano a través del Espíritu Santo, porque ningún ser humano puede decir yo soy salvo. Sí, yo soy salvo por mis méritos, yo voy a la iglesia y diezmo. Los fariseos diezmaban, oraban, ayunaban y hacían grandes eventos, pero no dudaron en matar a Cristo y todo aquel que se le opusiera era su enemigo. Entonces, una persona en su sano juicio que quiera ponerse deliberadamente en la posición de que quiere ser salvo, si realmente quiere ser salvo, tiene que prepararse para pasar por tribulaciones, por presiones, por problemas, por aflicciones, por sufrimientos. Por eso, frecuentemente a la gente no convertida al mundo le parece que estamos locos cuando no hacemos cosas que ellos quieren que hagamos, borracheras, orgías, de groserías, trago, sexo, droga, alcohol. Y cuando nace de nuevo hay una diferencia. Segunda Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El verdadero cristiano tiene una vida nueva. Ya no anda esclavo de la pornografía, ya no anda esclavo del billar, ya no anda esclavo del cigarrillo, del adulterio, ya no anda esclavo del odio, del orgullo. Cambia porque está en Cristo. Ha sido lavado con la sangre de Cristo y aunque le toque sufrir,
no le va a parecer raro porque ya sabe que ese es el camino que Dios en su soberanía escogió para todo verdadero creyente. Por eso cuando Festo, allá en el libro de Hechos, en el capítulo 26, en el versículo 24, oyó predicar a Pedro, al apóstol Pablo, le dijo Festo, un tribuno, un político de rango medio, dijo las muchas letras, le dijeron, el político le dijo a Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y para el mundo que está perdido, solamente una persona que se considera loca se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue a Cristo. Y está dispuesto a sufrir y a dar hasta su vida por amor a Cristo. Y si usted es de esos cristianos que no le gusta que lo miren, que lo toquen o que le digan porque usted es muy delicado, entonces yo le invitaría a mirar si realmente usted ha nacido de nuevo. Por eso el apóstol Pablo le contestó a este político llamado Festo, a este tribuno, y dice, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad. Entonces, el cristianismo no es una religión, es una realidad, es una relación, es un camino, es una verdad y una vida. Y por lo tanto, usted debe estar dispuesto a que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Surge entonces la pregunta, ¿cuál es el propósito de estas pruebas y del sufrimiento cristiano que por el cual tenemos que pasar para ser verdaderos cristianos? Esto no le agrada a la gente. La mayoría de los cristianos quieren es casa, carro, finca y beca, bendiciones, prosperidad, buena vida, quieren de comodidad, vivir, como decía alguien, a la lata. Entonces, entendamos que el propósito inicial de una persona que se convierte a Cristo es que empieza a subir presión en la familia, los amigos, los compañeros de trabajo. Pueden empezar a presionarlo, pierde amistades, se gana enemigos gratis. Nada, como usted es santo, como usted ahora no puede tomar porque peca, porque ahora el que lo manda al pastor, y porque ahora ya quiere irse para el cielo. Entonces, tiene que experimentar el nuevo nacimiento. Y Jesús lo dijo, y se lo dijo a un religioso poderoso, comprometido con la religión, que no conocía a Cristo. En Juan 3:3, el Cristo de la gloria le dijo a un religioso de Raca Mandaca, a un hombre probo de la religión comprometido, dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, cuando hay una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento, hay un verdadero nacimiento, porque la gente cambia, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, no le prohibieron nada, es que cuando viene la luz, saca las tinieblas, cuando viene la gracia de Dios, saca la inmundicia del pecado del corazón del hombre y la gente cambia. Por eso la verdadera conversión se muestra, se vive solamente a través del sufrimiento. Esto casi no se predica en las iglesias porque no es agradable. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Pero ¿qué dice el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22, que es nuestro verso de exploración hoy? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿dónde? En el reino de Dios. Miren lo que decía el gran reformador católico convertido a Cristo llamado Martín Lutero. Él dijo, Martín Lutero dijo esto, es necesario, si fueras convertido, que seas aterrorizado, eso es que tengas una conciencia alarmada y temblorosa. Dios envió a su Jesucristo a este mundo con el fin de proclamar a los pecadores aterrorizados la misericordia de Dios. Y esta es la manera que la conversión se lleva a cabo.
Otras maneras, decía Martín Lutero, son maneras equivocadas. ¿Eh? Y eso lo expresó él en su comentario, Martín Lutero, del Salmo 51, versículo 13. Entonces, solamente cuando usted siente culpa o convicción de pecado, usted va a ver su necesidad de Cristo. Y la obra de Dios es hacerte humilde, y puede que esto te afecte, te aterrorice. Y vemos hoy pocas conversiones porque la gente tiene miedo de permitir que el Espíritu Santo haga la obra de convicción de pecado. Mire lo que dice en Juan 16, 8 y 9. Vamos a buscar Juan 16, 8 y 9, que dice así mismo. Cuando venga él, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, ha sido ya juzgado. Más claro, no puede hablar la palabra de Dios. Entonces, si usted desea ser convertido, recuerda que no lo puedes aprender, que no lo puedes ganar, pues es un regalo de Dios. Y vamos a ir a Efesios 2:8. Busquemos Efesios, capítulo 2. Versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Y dice, y Él os dio vida en Efesios 2:1, dice, y él, Cristo Jesús, os dio vida a vosotros, a usted y a mí, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, conforme al diablo, de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿El espíritu de qué? De iniquidad. Entonces, hermano, dice, entre los cuales también todos nosotros, dice Efesios 2, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Sexo, trago, rumba, haciendo la voluntad de la carne, de lo que nos gustaba y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, y escuche esto, hijos de qué? De ira, lo mismo que los demás. Entonces dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, porque la paga del pecado es muerte física y muerte espiritual, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice entre paréntesis, por gracia sois salvos. Así que Dios lo pasa a usted de muerte a vida. Y solamente Dios da ese regalo de salvación a aquel que tiene convicción de pecado. Por eso usted debe seguir el consejo de Lucas capítulo 13, versículo 24, que dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y esa palabra esforzado significa agonizar. Debes pasar por la agonía como la que tuvo Cristo en el huerto de Getsemaní, de la convicción de pecado, y no puedes conocer la verdadera salvación en Cristo. Si usted no tiene eso, usted nunca ha sentido el peso del pecado en su vida, lo que es el pecado delante de Dios, que el Espíritu Santo lo reargulla a usted de pecado, entonces usted difícilmente va a ser salvo. Y ahí es donde la gente tiene crisis, porque mucha gente cree que la salvación es repetir, yo te recibo como Señor y Salvador, hágase tu voluntad y ayúdame a seguirte, a amarte y a servirte, y punto. Y se bautizan y arrancan y van a la iglesia y todo, pero siguen odiando, siguen con los mismos vicios.
siguen luchando con tantas cosas que los alejan de Dios. Van a la iglesia cuando quieren, buscan de Dios cuando quieren. Y sí, aunque pidan oración, Señor, ayúdame. ¿Cuál es el problema? Que no se han arrepentido, no han nacido de nuevo, no han tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. Y ahí es donde yo le digo a usted como pastor, si usted no vive en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está que en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas que pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita experimentar el nuevo nacimiento, sentir la agonía del pecado para que el Señor pueda limpiarlo con su sangre. Si piensa esto, si Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar por tus pecados, si Jesús derramó su sangre para limpiar de todo pecado al que se arrepiente de corazón, entonces usted necesita tener convicción de pecado, o el evangelio no parecerá importante para ti. Por eso el evangelio se ha convertido en una religión más, donde la gente va, ¿qué religión es? Soy evangélico. Y nada que ver, porque el verdadero evangelio es tener una relación personal con Cristo, haber nacido de nuevo y vivir conforme a la voluntad de Dios. Y ahí se entiende por qué es que cualquier verdadero cristiano en cualquier época de la historia humana o en este momento y la historia del fin de la iglesia sobre la faz de la tierra está pasando a través de muchas tribulaciones, porque Dios quiere eso, que entremos en el reino de Dios santificados, que usted no se apegue al pecado ni a este mundo, y se no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Por eso Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Entonces, cuando usted tiene un encuentro personal con Cristo, a usted ya no le importa este mundo. Vive aquí temporalmente, pero su destino es irse a la gloria de Dios. Entonces, el propósito principal e inicial de la convicción de pecado es enseñarle a no depender de usted mismo. Yo puedo seguir a Cristo a mi manera, sino que usted tiene que aprender a depender en Cristo. Cuando usted viene a Él, a Cristo, y le dice, quiero ser salvo, cuando veo que usted no está con convicción de pecado, entonces yo me doy cuenta que usted no está listo para ser convertido. Tendrá una conversión religiosa, cognitiva, intelectual. Y lo que Dios quiere es que usted experimente convicción de pecado. Entonces, el segundo propósito para que usted tenga esa tribulación inicial es que usted entienda que vivir en santidad no es un juego. Entonces sería un error de parte mía decirle a usted que los problemas, que las presiones, que el sufrimiento, que las aflicciones, que la persecución van a terminar en la conversión. Usted recibió a Cristo y todo se vuelve color de rosa. Si Cristo ofreció fue una cruz, y una cruz no es para ir de paseo, de sancocho. No. Entonces usted necesita entender que habrá muchas tribulaciones, más problemas, más presiones, sufrimientos, después de que usted realmente se convierta, porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. Y el enemigo lo come y lo toma a usted como objetivo militar y quiere destruir su vida, su santidad. Entonces, y en 2 Timoteo 3:12 dice claramente, y usted debe entenderlo para que se abran los ojos y los oídos del corazón. Dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán que persecución. Y en 2 Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con él. 2 Timoteo 2:12. Y el mismo apóstol Juan dijo, y reinaremos sobre la tierra en Apocalipsis 5:10. Entonces, los primeros cristianos creían en la segunda venida de Cristo para establecer su reino terrenal. Ellos creían
que debían pasar sufrimiento y aún martirio para reinar con Cristo en su segunda venida. Y ellos tomaron literalmente y lo aplicaron a ellos mismos lo que el apóstol Juan dijo en Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que, escuche, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa de qué, del testimonio de Jesús y por qué, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24. Entonces los primeros cristianos creyeron que los que sufrieron profundamente por Cristo tendrían un lugar especial en el reino venidero de Cristo. Jesús dijo allá en Apocalipsis 3:21 y Apocalipsis 2:26, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Son los primeros mártires cristianos y en los que hay en todo el mundo hoy en día, ellos han tomado literalmente lo que el apóstol Pablo dijo. Si sufrimos, escuche lo que dijo el apóstol Pablo, 2 Timoteo 2:12, si sufrimos también reinaremos con él. No es agradable oírlo, pero es la realidad de la palabra de Dios. Entonces, que cada uno de nosotros, que cada uno de ustedes que se dicen ser cristianos, no busquen el camino fácil. Esfuércese. Recuerde lo que dice Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces sacrifique su tiempo. Esfuércese. Ame a Cristo como Él quiere, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su corazón. Y que cada uno de ustedes tenga la esperanza de que va a reinar con Cristo, que no importa lo que suframos, que no importa si la persecución nos alcanza, no importa el precio que tengamos que pasar, vale la pena porque eso será un momento en la carne y después viremos eternamente para con el Señor. Entonces la pregunta es, ¿usted se está preparando para reinar con Cristo en su reino terrenal, por lo menos en el milenio? ¿Usted está listo para dar su vida por Cristo? Todo eso depende si usted se ha convertido de nuevo, si usted ha nacido de nuevo, si todos sus intereses ahorita que está vivo están allá en el mundo y no en el reino de Dios, yo le aconsejo que revise su conversión y entre en profunda oración y hable con Cristo y dígale, Espíritu Santo, dame testimonio si yo soy o no realmente un hijo tuyo. Dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestra vida. Así que espero que este mensaje, que no es popular, que no es agradable, que habla de todo lo contrario de lo que se habla hoy en día en las iglesias, de que todo es color de rosa y que los mejores tiempos están por venir, que es un mensaje falso, antibíblico, lo está engañando y más bien lo está preparando para que usted se vaya creyendo en Dios de dientes para afuera, sintiéndose emocionalmente cristiano, usted va a ir a la condenación. Es una cosa seria, tómelo en serio, entre en oración y permita que el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad. Porque es necesario que nosotros que entremos en el reino de los cielos, exhortándoles a que permaneciendo en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Está dispuesto o quiere un evangelio de azúcar? Usted decide. Que Dios le bendiga. Fue un placer estar con usted. Le habló el pastor Edgardo Hernández. Bendiciones para todos ustedes. Búsqueme en YouTube, Edgardo Hernández Pastor. Inscríbase al canal. Use todas las prédicas, pónganlas en sus redes y evangelice. No le vale nada. Y todos los mensajes que doy son bíblicos. Son mensajes así.
para que usted se despierte. Y el que tenga oído para oír, que oiga. Una bendición estar con ustedes. Nos vemos en un próximo programa. Bendiciones para todos. Chao.